Si oramos, el Espíritu entonces nos ayudará a poder sobrepasar cualquier imposible. La iglesia que quiere ver a Dios, que quiere ver al Espíritu Santo moverse en nuestras reuniones de manera poderosa, amado, ¿quién anhela eso? Y el Espíritu es el que dice lo que la iglesia debe de hacer. Y el Espíritu es el que da testimonio por la... Hola, Dios te bendiga. Soy el pastor Jaifer Morales, pastor de Casa de Bendición, y quiero darte la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Aquí encontrarás palabra de edificación para tu vida, estudios bíblicos, predicaciones, y juntos podemos disfrutar de lo que Dios ha servido en la mesa. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Señor, añada bendición a nuestra vida por medio de su palabra. Puede sentarse. Gloria sea al Señor. No siente el gozo ni siente la alabanza. Qué bueno es el Señor. Bueno, hoy, como ya hemos escuchado, la iglesia celebra el día de Pentecostés. Pentecostés era una fiesta, una celebración. El objetivo de esta enseñanza, de esta predicación, es identificar y realizar por lo menos 3 pasos que preceden a la llenura con el Espíritu Santo. Cuando una persona acepta a Jesucristo, el libro de Efesios capítulo 1, verso 11 al 13 dice que recibe las arras, el sello del Espíritu Santo, y esa persona viene a ser salva. Por lo tanto, toda persona que ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador tiene el Espíritu Santo. Luego viene lo que se conoce como el bautismo con el Espíritu Santo, la llenura. Lo que ocurre en el libro de los Hechos capítulo 1, verso número 8, que es una promesa que Dios le da a la iglesia en Lucas capítulo 24, verso 49. Después Pablo amonesta o anima a la iglesia en el libro de Efesios a continuar llenándose en una plenitud del Espíritu Santo. Es decir, el creyente tiene que todos los días ser lleno y buscar la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo es ilimitado, no es para que usted lo reciba una vez y hable lenguas una vez y ya se acabó para siempre. No, Él está ahí para bendición de aquellos que le buscan y le aman, para que usted tenga la experiencia cada día. Algunos se refieren al día de Pentecostés como el día en que Dios se encontró con sus hijos que le esperaban. Es decir, la iglesia esperaba la promesa del Padre y ese día Dios vino a su encuentro, y de esa manera se expresan algunos como el día en que Dios se encuentra con la iglesia o con su novia que le esperaba. En Pentecostés el Espíritu Santo llenó a los creyentes, amado, y cada uno de ustedes lo acabó de leer conmigo y lo vamos a ver ahora en el capítulo 2, verso número 1 en adelante. Llenó a los creyentes que recibieron la promesa que Jesús le había hecho a la iglesia. Y en ese gran día el Espíritu Santo fluyó, como dice el Evangelio de Juan, como ríos de agua viva. El Espíritu vino sobre aquellos que estaban en Pentecostés, que estaban, debo decir, orando en el aposento alto, y de su interior corrieron ríos como de agua viva. El Evangelio de Juan escribe capítulo 7, verso 37 al 39, dice: en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, en el contexto del Evangelio, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos han experimentado esos ríos de agua viva? Y dice el verso 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado.
Sucede, amado, que en el día de Pentecostés los discípulos comenzaron entonces a adorar al Señor y a hablar las maravillas del Señor, pero en lenguas que nunca antes ellos habían aprendido ni habían practicado, sino que eran lenguas que milagrosamente el Espíritu Santo estaba derramando sobre cada uno de ellos. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, si va conmigo allí, verso 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Seguidamente ellos comenzaron a dar testimonio. Cuando usted va al capítulo número 1, verso número 8 del libro de los Hechos, en ese contexto los discípulos ya habían estado dando testimonio por aproximadamente 40 días. No era que ellos no estaban dando testimonio, pero sucede que Jesús se le aparece y le habla a los discípulos de una necesidad, de un combo extra, para que me entienda. Hay algo más que ustedes necesitan. Ahora, hágase de cuenta que Jesús es el maestro por excelencia. Nadie enseña mejor que Jesús. Nadie tiene mejor unción ni mejor autoridad que Jesús. Jesús llevaba 3 años con esta gente, pero llega el momento en que los ve a ellos testificando y les dice: es necesario que ustedes hagan una pausa y se vayan a Jerusalén y se vayan a orar y esperen la promesa que el Padre le ha dado a la iglesia. Y los discípulos, ni cortos ni perezosos, detuvieron, digamos, la campaña que ellos estaban desempeñando y se fueron a Jerusalén. Y comenzaron entonces a orar. Y esta clase de Pentecostés que acabamos de leer en el capítulo 2, amado, es lo que la iglesia necesita. La iglesia necesita volver a Pentecostés. La iglesia necesita volver a tener un balance entre conocimiento escritural y experiencia vivida. No es suficiente con citar la Biblia, es necesario vivir la Biblia. Y nosotros enseñamos de Pentecostés y enseñamos del bautismo en el Espíritu Santo porque está escrito en la Biblia. Entonces sucede, hermano, que cada uno de nosotros deberíamos de anhelar esa llenura, ese bautismo con el Espíritu Santo. Seguidamente, en el capítulo 1, verso 8 que acabamos de leer, Jesús les dice: pero recibiréis poder. Quiere decir que los 40 días que ellos habían estado predicando el Evangelio, que el Evangelio es poder, no es que no es poder. Todavía Jesús les estaba encargando a ellos un poder extra. Es decir, 4x4 con piñón de monte, para que usted me entienda. Es decir, Jesús quería una iglesia que no solamente hablara bonito, que no solamente tuviera luces y tuviera música y cantaran bonito y levantaran sus manos y aplaudieran fuerte. Jesús quiere una iglesia llena del poder de su Espíritu Santo, de manera que cuando la iglesia salga fuera del templo, fuera de las paredes, el poder de Dios se siga haciendo notorio en medio de nuestra urbanización, de nuestra comunidad y en todo lugar que pisare la planta de sus pies. Y 3 acciones sucedieron en las vidas de aquellos cristianos de aquellos tiempos que nos muestran a nosotros el camino hacia un Pentecostés. Primero, ellos fueron obedientes. Segundo, ellos oraron. Y tercero, basaron sus creencias en lo que dice plenamente la palabra de Dios. Perdóneme la frase que voy a decir ahora. A mí me importa poco lo que diga cualquier persona si no está en la palabra de Dios.
A mí me pueden gastar la vida predicándome que el Espíritu Santo era para aquellos tiempos, que eso no es para hoy, que fue para un grupo élite, un grupo selecto. Yo sigo creyendo lo que dice la palabra de Dios. Capítulo 1, verso 8, capítulo 2, verso 1 al 4, capítulo 9, capítulo 10, Cornelio, capítulo 19, Pablo en Éfeso. El Espíritu Santo se seguía derramando con una señal evidente inicial. Hablaban en lenguas todos los que recibían el bautismo del Espíritu Santo. Lo primero que la iglesia necesita es la obediencia. Una persona que anhela ser bautizada con el Espíritu Santo tiene que obedecer. ¿Obedecer qué? El mandato de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Yo comprendí hace muchos años que una persona que no gana almas muy difícilmente va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se le da a la gente que gana alma para ser testigos. Y donde quiera que usted ve en el libro de los Hechos, derramamiento de Espíritu Santo, había conversión. Había profecía. Y profecía de proclamación pública de lo que es la palabra de Dios. No estoy hablando del don de profecías. Ahora, un hombre llamado Adoniram Hudson dijo: la iglesia se arrodilla para orar y se levanta para obedecer. Quiere decir que toda persona que esté aquí esta mañana que anhele recibir el bautismo del Espíritu Santo, usted puede llevar 10, 15, 20, 30 años caminando en seco, y hoy Dios te puede bautizar si tú obedeces su palabra. Pentecostés comenzó con un paso de obediencia. Jesús interrumpe a sus discípulos y le dice: no, ustedes dejen todo aquí. Porque ¿qué sucede, hermano? Que el ministerio muchas veces lo confundimos con unción. Y creemos que hacer es lo mismo que ser. Y son cosas muy diferentes. Hacer lo puede hacer cualquiera. Ser solamente una persona llena del Espíritu Santo. Y Pentecostés comienza con un paso de obediencia. Jesús ordena que permanezcan en Jerusalén y los discípulos simplemente obedecieron las palabras del maestro. O sea, para que me entienda, Jesús nos citó un tiempo de ayuno y oración. Como citamos la iglesia esta mañana y hemos tenido una experiencia hermosa. ¿Cuántos que estuvieron aquí dicen amén? Y en el Lucas, capítulo 24 del Evangelio de Lucas, verso 49, Jesús le dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes. Quiere decir que la promesa la da el Padre y el enviador es Jesús. Pero quedaos ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Ahí está clarito. Jesús le está diciendo: el trabajo que ustedes están desempeñando, no solamente necesitan hacerlo, necesitan ser llenos del Espíritu Santo para poder hacerlo. Y justo antes de ascender al cielo, Jesús vuelve a recordarle en el capítulo 1 de Hechos, verso número 4, la importancia de obedecer su voz. Y les dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí. Entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Los discípulos obedecieron porque ellos no estaban en Jerusalén. Ellos se regresan a Jerusalén y cuando va al libro de Hechos capítulo 1 verso 12 ve que dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar. Quiere decir que los discípulos de alguna manera se habían alejado del lugar de encuentro. Esta es la segunda vez que Jesús le tiene que decir a ellos: no se vayan de Jerusalén. ¿Alguno me está siguiendo? 24:49, vayan a Jerusalén. 1:4, no se vayan de Jerusalén. ¿Y dónde estaban ellos? Por otro lado, andando por donde no tenían que estar. Muchas veces nosotros, por desobedientes, no recibimos las bendiciones que el Señor tiene para nosotros. Y los discípulos tuvieron que regresar a Jerusalén porque ya se habían apartado, se habían alejado del lugar de encuentro. Cuando Dios te dice algo y te da una palabra, no siempre se va a cumplir si tú no obedeces primero. Y a veces pareciera que esperar no produce mucho. ¿Cuántos de ustedes les impacienta esperar?
Los discípulos ya habían estado contando acerca de Jesús, predicando por 40 días, y de momento Jesús les dice: no, paren la campaña y váyanse a orar. Y estando allí, amado, ahora tenían que regresar a Jerusalén y esperar la promesa del Padre. Ahora, la Biblia dice que Cristo se presentó a más de 500 personas después de su resurrección, con pruebas indubitables, irrefutables. Pero en el aposento alto solamente 120 recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Algunos se atreven a decir que posiblemente 380 de ellos no fueron pacientes, no esperaron y no recibieron la promesa del Padre. ¿Ve la importancia de obedecer, hermanos? De hacer las cosas como el Señor dice que se deben de hacer. Ahora, ¿cuántos saben que esperar desespera? Pero ¿cuántos saben que esperar con la actitud correcta es suficiente para Dios? Es suficiente para Dios. Tú le puedes decir: Señor, esto me está matando por dentro, pero yo voy a esperar en ti, en tu tiempo, en tu voluntad. Y lo primero que Dios espera de nosotros es obediencia, hermanos. Por eso es que la iglesia necesita reconocer, amado, que solamente hay una voz que nosotros obedecemos, la voz del Espíritu Santo, y lo que el Espíritu diga, eso se hará. Y siempre es suficiente hacer solo aquello que Dios te pide que hagas. Y si Dios hoy te está pidiendo simplemente espera en mí, confórmate con simplemente esperar en Él. Esperar, porque después de la espera viene una bendición de parte de Dios para tu vida. Alguien o un predicador que todos conocemos, creo, Charles Stanley, decía: nunca perderás obedeciendo a Dios y nunca ganarás desobedeciéndole. Es decir, lo único que nos garantiza a nosotros la bendición de Dios es la obediencia, porque la obediencia trae bendición. Y la obediencia es la marca, la marca de nacimiento de un verdadero hijo de Dios. Es la evidencia de que una persona ha nacido de nuevo, de que ahora tiene un nuevo amor, como decía aquel cantante: yo tengo un nuevo amor. Aquel que ha nacido en Cristo tiene la característica de poder obedecer a Cristo. Aunque quizás no tengamos y no sintamos el deseo de hacerlo, pero por cuanto te amo, obedezco tu voz, Señor. Por cuanto te amo, haré lo que tú me pides, aunque quizás para mí no tenga sentido. Imagínense que Jesús, después que los comisiona a predicar, 28, 19, 16, 15 de Marcos, después que se van haciendo lo que Él dijo que hicieran, les dice: paren, ya, no lo hagan más, métanse a orar, que tengo un combo extra para ustedes. Y la obediencia, porque eso requiere humildad, la obediencia requiere humildad. Una persona altanera, altiva, quizás si no entiende, no obedece, pero el que es humilde de corazón: Señor, aunque no haga sentido para mí, yo voy a obedecer. Y ellos se fueron y obedecieron, porque repito, es la evidencia de una persona nacida de nuevo, que es obediente a la voz del Señor. ¿Y dónde encontramos la voz del Señor, hermanos? En la palabra del Señor. Esta es la voz de Dios. Esta es la palabra de Dios. Lo que aquí dice, eso es. Y si el Señor nos da instrucciones por medio de su palabra, nosotros debemos de simplemente acatar órdenes y obedecer. Ahora, hermanos, dice el libro de Juan 15:10: si guarda mi mandamiento, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El verso 14: ustedes son mis amigos. ¿Cuántos son amigos de Dios? Si hacen lo que yo les mando. Tiene una condición. Es decir, Jesús nos llama amigos, pero amigos si haces lo que yo te digo que hagas. Y mientras que el desobediente dice no a Dios, la obediencia dice que sí a todo lo que Dios manda. Aunque como para Abraham no tenga sentido. Entonces, si queremos recibir la promesa del Padre, tenemos que obedecer las órdenes de Jesús. Y la Biblia dice que éramos desobedientes antes de venir a Cristo, porque éramos hijos de desobediencia.
Allá en el libro de Efesios capítulo 2, verso 1 al 2 dice: y Él los dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Quiere decir que ya no caminamos en desobediencia, ahora caminamos en obediencia a Dios. Toda desobediencia está vinculada a pecado. Toda desobediencia está vinculada a vergüenza, está vinculada a rebelión, a juicio. El pecado entró en el mundo por medio de la desobediencia de un hombre llamado Adán. Y en el libro de Romanos, Pablo escribe capítulo 5, verso 19, dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno, entiéndase Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Así que glorias sean dadas a Dios por nuestro Señor Jesucristo, que en su obediencia usted y yo hemos sido justificados. Porque la desobediencia acarrea consecuencias negativas, hermanos. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando le decían a su niño: no metas el dedo ahí, no lo hagas? Y el niño: no te atrevas a meter el dedo ahí. Bzz. Te lo dije. Porque toda desobediencia tiene consecuencias negativas. Y por la desobediencia vemos en la Biblia a un hombre escogido por Dios para ser rey sobre Israel, o escogido por el pueblo y avalado por Dios, Saúl. Saúl, por su desobediencia, perdió el reino, hermano. Moisés, por su desobediencia, no pudo entrar a la tierra prometida, hágame el favor. David, por su desobediencia, manchó su testimonio, sus vestiduras delante de Dios. Por otro lado, la obediencia siempre antecede la bendición. Yo recuerdo cuando yo pedía, como esta mañana que estuvimos orando por aquellos que querían recibir el bautismo del Espíritu Santo. Y yo recuerdo, hermano, era un desespero. Quítale un vivero a un bebé, o un tetero, como dicen, la pacha, el bibí. ¿Cómo llora un niño? Así lloraba yo delante de Dios, clamaba, bautízame. Lo anhelé tanto que yo no sé si fue por amor o como el rey aquel, para que ya no me colme la paciencia. Fue por amor. El Señor me bautizó con su Espíritu Santo cuando yo estaba predicando en las calles de Orlando, evangelizando a un borracho. Por eso le digo, amado, que Dios te va a bautizar cuando tú estés caminando en obediencia, cuando tú estés haciendo lo que Dios te manda hacer. Entonces la obediencia siempre va a anteceder la bendición. Si no hay obediencia, no hay bendición. Abraham, por otro lado, obedeció y fue bendecido, y tras de él fueron bendecidas todas las familias de la tierra. Aquí estamos nosotros como evidencia. Las viudas recibieron bendición de Eliseo, de Elías, porque obedecieron la voz del profeta. Los leprosos fueron limpiados porque se lavaron e hicieron lo que Jesús les mandó que hicieran. Saulo recibió la vista. Pablo más tarde porque obedeció la voz, y tenemos 100 ejemplos, 1000 ejemplos más en la Biblia. Es decir, la bendición de obedecer a Dios siempre va a ser dulce, pero desobedecer va a ser un trago amargo. Porque los desobedientes se pierden de las cosas buenas que Dios tiene preparadas y las obras que Dios tiene preparadas de antemano para que usted y yo caminamos en ellas y andemos en ellas. Todo lo que Dios tiene ya preparado para ti, para mí, pero está sujeto muchas veces a obediencia, como el Espíritu Santo. Y si tú deseas ser lleno con el Espíritu, tienes que estar dispuesto a obedecer. Dios da el Espíritu Santo a los que le obedecen, dice la Biblia. Vaya conmigo al libro de Hechos capítulo 5, verso 32. Ahí está explícitamente: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, dice, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, si usted es nacido de nuevo, ha aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, y no está pidiéndole que le bautice con el Espíritu Santo, porque a lo mejor alguien le dañó su mente y le dijo: eso son mentiras, eso son jeringonzas que hablan. O a lo mejor usted se convirtió en una iglesia de esas que son, pues no creen en eso.
Mire, pídale al Espíritu Santo, si tú eres real, y eso está ahí porque el pastor me lo está predicando, me lo está dando verso por verso, lo estoy leyendo en la pared ahí, si eso es real, dámelo a mí, yo lo quiero. Pídaselo al Señor y usted va a ver cómo el Señor va a abrir los cielos. Es una promesa de parte de Dios. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que pasa es que la duda muchas veces, yo conozco gente, hermano, que lamentablemente somos amigos, algunas familias, y no lo piden, dicen, porque es que yo no creo en eso. Pues claro, una persona que no cree en eso, ¿Dios le va a dar el bautismo del Espíritu Santo? Por supuesto que no, hermanos. Claro que no. Entonces la obediencia es la clave para recibir de Dios. Diga conmigo, la obediencia es la clave. Ahora, ¿cuál fue el consejo que le dio María a los que estaban en la boda de Canaán allí cuando se acabó el vino y querían que Jesús hiciera milagros? ¿Cuáles fueron las palabras de María cuando le dijo a ellos, ustedes hagan todo lo que Él les diga que hagan? Es la voz de Dios al Espíritu. Hagan todo lo que a la iglesia, hagan todo lo que el Espíritu les pida que hagan. Si usted quiere recibir de Dios bendición, si usted quiere recibir de Dios el bautismo del Espíritu Santo, obedezca la palabra, gane alma, háblele de Cristo a la gente, háblele a su familia, su amigo, su hermano, su compañero de trabajo. Hable de tu boca y háblale a la gente de Cristo. Un escritor, Dietrich Bonhoeffer, dice: Jesús ha hablado, suya es la palabra, nuestra es la obediencia. Él dice y nosotros le obedecemos. Así de sencillo. Y el segundo paso para un Pentecostés en nuestra vida es la oración. Diga conmigo la oración. La oración, el segundo paso. Así como la iglesia primitiva, así como los discípulos obedecían, así también oraban. Porque se fueron al aposento alto y Jesús les dijo: vayan allí y esperen la promesa del Padre. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a orar. Comenzaron a orar. Los discípulos se reunieron todos en un aposento alto y comenzaron a contar chistes, a ver películas. No, comenzaron a orar. Porque estamos haciendo lo que Jesús nos dijo que hiciéramos. ¿Y qué hicieron? Orar. Y pasó un día, y pasaron 2 días, y pasaron 3 días, y pasaron 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y al 10º día, a los 50 días después de la Pascua que tomó Jesús, vino el derramamiento del Espíritu Santo. Y comenzaron a recibir ellos nuevas lenguas y a hablar las maravillas de Dios. 18 naciones, 18 diferentes lenguajes. Escuchando la gente y decía: yo lo escucho hablar las maravillas de Dios, pero en mi propia lengua. Lo que pasa es que eso con la razón no se puede entender. Entonces, ¿qué es más fácil? Bloqueo eso. Yo no creo en eso. Yo no necesito eso. Yo sí salvo, me voy para el cielo. Claro que sí, hermano. Usted es salvo y se va para el cielo. Jaspa cum laude, pero se va. Entonces la promesa llegó por medio de la oración. Por eso es que cuando yo personalmente le pregunto a alguien que quiere recibir el Espíritu Santo, ¿tú lo estás pidiendo? ¿Estás orando? Si no, pues yo no voy a orar, porque imagínate, yo tengo el mío. Pues sí, esto no es de carambola. Señor, yo anhelo que tú le des el Espíritu a él. No funciona así. Usted tiene que anhelarlo. Si usted no lo pide, pues entonces, perdóneme, pero no pide oración. Comience orando usted: Señor, yo quiero, esto es para mí, esto es mío, esto es mío, esto es mío, yo lo quiero, te doy gracias, yo lo quiero, yo lo anhelo, yo lo deseo, yo lo necesito, quiero ser testigo, dame poder para predicar, dame poder para ser testigo. Y la oración, orando, entonces el Señor concede, porque en oración concedió el Espíritu Santo. En oración, capítulo 10 del libro de los Hechos, intercediendo Pedro, allí descendió el Espíritu Santo. En oración, Pablo imponiendo las manos sobre los discípulos de Éfeso, capítulo 19, descendió el Espíritu Santo. Es orando. Por eso dice la Biblia, Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Quiere decir, amado, de manera continua. Y la iglesia que persevera hasta que Cristo vuelva, esa es una iglesia que vive de continuo buscando su rostro, orando, buscando a Dios en oración. Por eso le invitamos los martes, hermanos.
Los martes estamos todos los martes a las 6:30 de la mañana. Si ustedes supieran la bendición que se pierden. A las 10 de la mañana, ¿cómo se dan esos cultos? Ah, Pastor Arturo, ese de las 10 es espectacular. El de las 7, ay, hermano, usted no sabe lo que se está perdiendo. Es más, se lo voy a dejar ahí para que se quede con el gusto. J.C. Ryle, otro escritor, dijo: la oración es el pulso espiritual de la iglesia. Si usted quiere saber si una iglesia está viva, mire a ver si oran. Pero ¿cuántas iglesias oran hoy día? Un manco las puede contar. La gente ha quitado la oración de las iglesias. Yo no entiendo eso. Las iglesias ya no quieren orar. Porque la gente no va a orar. Pues que ora el pastor. Solo llevo yo 8 años orando a las 6:30 con mi esposa y Madeline, que llega a veces a darnos 8 años solito aquí. Y voy a dejar de orar porque... No, hermano, hay que orar hasta que Cristo venga. Esto no es un día. Esto no es un mes, esto no es un año, esto es hasta que Cristo venga. Y si Dios me da 8 años más, seguiré orando solo. Oro, esperando de Dios el milagro, hermano. Yo sé que Dios va a hacer algo con nosotros. Yo sé que Dios va a volver a hacer arder el fuego que había antes aquí, que los cultos de oración de las 7 de la noche se metían 52 personas, 55 personas. Esos eran nuestros cultos de oración, ¿cierto, Ramonita? Aquí. Y esa iglesia que oraba era una iglesia poderosa. Veíamos liberación de demonios, veíamos bautismo de Espíritu Santo, veíamos milagros porque la iglesia estaba orando. Cuando la iglesia ora, se llena de autoridad y no hay demonio que le haga frente a una iglesia que está llena del poder del Espíritu Santo. Y se sabe que está llena del poder del Espíritu Santo porque ora. Porque ora. La oración es el pulso espiritual de la iglesia. ¿Está viva o está muerta? ¿Está media viva o está media muerta? La iglesia primitiva siempre estaba orando, estaban orando, alabando al Señor en todo lugar. Y después de la partida de Jesús, ¿qué hicieron? Orar. Al aposento alto a orar. Porque era un estilo de vida la oración para ellos. Lucas capítulo 24, versos 50 al 53 dice: y los sacó fuera hasta Betania. Y alzando sus manos dijo, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Jesús. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Quiere decir que aquella iglesia sabía para qué Cristo la había dejado en la tierra. Sabía que era una iglesia que adoraba, porque dice: estaban siempre alabando, bendiciendo a Dios. La iglesia que anhela ser llena del Espíritu no abandona la oración. Lo voy a repetir: la iglesia que anhela ser llena del Espíritu no abandona la oración por nada de este mundo. Nuestras reuniones de oración deberían ser las más concurridas, con amén o sin amén. Eso es así. Si la iglesia se distrae en cualquier cosa, como suele suceder, y provoca que dejemos de buscar a Dios en oración, hemos perdido de vista, amado, el blanco de la soberana vocación, Cristo Jesús. Tenemos que permanecer orando para ver el Espíritu descender y ver cómo la plenitud del Espíritu se manifiesta en la vida de cada uno de los que estamos aquí. La iglesia orando, alabando, esperando, anhelando ser llena del Espíritu, no abandonando la oración. No distrayéndonos con las cosas de este mundo, porque la oración no es solo hablar con Dios, es escuchar a Dios. Yo quiero estar con Él, yo quiero oír su voz, yo quiero que Dios me hable, yo quiero que Dios me reprenda también, yo quiero que Dios me corrija. Oramos unos por otros para que seamos libres de todo aquello que pueda causar aflicción en nuestras vidas, hermanos. Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Y qué dice? Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo
puede mucho. La oración, amado, no es un ministerio de la iglesia. La oración es el estilo de vida de la iglesia. La fuerza de la iglesia proviene por medio de la comunión con Dios a través de la oración. Si oramos, el Espíritu entonces nos ayudará a poder sobrepasar cualquier imposible, cualquier cosa, cualquier situación que pueda haber inclusive entre nosotros. La vamos a superar orando. 8:26 de Romanos dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque dice: pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque donde tropieza la razón y donde tropiezan nuestras fuerzas, allí comienza la obra, vamos a decirle, inentendible del Espíritu Santo. Yo no entiendo esto. Está bien, no tienes que entenderlo, solamente créelo. Por la fe recíbelo. Frecuentemente dijo Charles Spurgeon: los gemidos que no pueden expresarse son oraciones que no se pueden rehusar. Que ya no es lo mismo, sino que tú te paras delante de Dios y lo que sale es un gemir, un compungir del Espíritu, porque tu alma anhela estar delante de Él. Amado, necesitamos orar. Jesús mismo oraba tan intensamente que sudaba, dice la Biblia, gotas de sudor como si fueran de sangre. De la intensidad de la oración de Jesús, intercediendo por la iglesia que quiere ver a Dios, que quiere ver al Espíritu Santo moverse en nuestras reuniones de manera poderosa, amado. ¿Quién anhela eso? ¿Quién no anhela eso? O sea, deberíamos de todos anhelar esto. Nuestros hijos, nuestros nietos, todos los que estamos aquí, anhelar ver al Espíritu moverse en nuestros cultos y ver a Dios moverse y ver a Dios hacer cosas y ver los enfermos sanarse. Todos deberíamos anhelar esto. Y dice de Jesús que estando en agonía oraba tan intensamente que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían a tierra, intercediendo por nosotros. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que oraste desesperadamente? Así como oraba Jesús, así como oraba Ana, que hasta Elí decía: está borracha, está ebria. No, Señor mío, no te burles de mí. Cabía en el corazón de Ana un desespero, una necesidad de pedirle a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros oramos así? ¿Cuándo fue así como Jesús en la cruz todavía, clavado en la cruz, ya no en el Getsemaní, en la cruz, clamando al Padre allí desesperadamente por cada uno de nosotros? No tomes en cuenta su pecado. Y sin embargo, la oración también puede llegar a ser silenciosa. Puede llegar a ser tranquila, así sosegada, como muchas veces sucede. Orar significa estar en contacto con Dios. Significa ser consciente de Dios y ser sensibles a Él. Por eso es que una persona que no ora no es sensible al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo primero que el Espíritu te va a poner a hacer cuando tú te conviertes es a orar. No es a otra cosa. Entonces podemos orar mientras caminamos con Dios, así como lo hicieron hombres como Enoc, así como lo hacía Adán. Caminaron con Dios y orando, y nosotros podemos hacer lo mismo. Quizás no podemos estar gimiendo delante del trono de Dios todo el día porque te van a despedir del trabajo, pero sí puedes estar orando con pasión, en paz, sosegadamente, meditando en tu trabajo, intercediendo por el que tienes a tu lado. Y tu oración no necesariamente hará que Dios responda más rápidamente, pero lo que sí hace la oración es que te hace más consciente y te hace expectante de que Dios va a hacer algo en tu vida. La fe aumenta cuando tú y yo oramos. La oración mantiene a la iglesia en el paso de Dios, en el camino de Dios. La oración capacita a la iglesia para ser parte de lo que Dios está haciendo entre nosotros.
5:19 del libro de Juan dice: respondió entonces Jesús, dice, y le dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. La oración nos mantiene en el pulso, nos mantiene en el camino, en el paso de Dios. Y nunca debemos estar tan ocupados que no tengamos tiempo para orar. Un predicador, creo que es Paul Washer, dice: en los postreros días, cuando vayamos delante del Señor, se va a saber que la falta de oración de la iglesia no fue por falta de tiempo, sino por estar en las redes sociales. Ouch. Si la iglesia depende de la educación solamente, vamos a aprender lo que los maestros puedan enseñarnos. Si dependemos de la finanza, vamos a aprender lo que se puede hacer con el dinero. Si dependemos de una habilidad, de talento, vamos a aprender lo que se puede hacer con los talentos. Pero si la gente de Dios aprende a depender de Dios en oración, entonces usted y yo vamos a aprender lo que Dios es capaz de hacer cuando usted y yo oramos. La iglesia tiene que aprender a pedir, tiene que aprender a buscar, tiene que aprender a tocar, tiene que aprender a escuchar hasta ver a Dios hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Y cuando Él lo quiera hacer. El último paso, aquella gente primeramente obedecieron. Segundo, ellos fueron obedientes y oraron, lo número 2. Y número 3, ellos basaron sus creencias en la palabra de Dios. Esto es importante porque, como dije antes, hay una corriente teológica cesacionista que dice que esto no es para estos tiempos. ¿Okay? El común denominador, yo tengo amigos míos que eran pentecostales de clavo pasado. Y se meten a estudiar muchos libros, pastor, y se les mete eso en la cabeza y se creen después, olvídate, Padre y Espíritu Santo, se sientan, que yo les voy a enseñar. Y se vuelven secos, no hay vida en ellos. Y esto es triste porque hay una corriente teológica que enseña, entre ellas, ¿verdad?, doctrinas y teologías calvinistas, cesacionistas, bautistas, que esto no es para estos tiempos. Hermano, yo le voy a decir algo a usted. Si usted se mete en una iglesia de esa, por lo que sea, antes que digan amén, asegúrese que se vaya. Porque una persona y una iglesia donde el Espíritu Santo lo tienen sentado en una esquina, es una iglesia donde Dios no es el que manda. El Espíritu Santo no es el muchacho el mandado. Te mueves cuando yo diga y haces cuando yo... No. El Espíritu Santo es Dios. Y ese es el que guía a la iglesia en toda verdad. Y el Espíritu es el que dice lo que la iglesia debe de hacer. Y el Espíritu es el que da testimonio por la palabra de que esto sigue siendo real. O usted me va a decir que yo estoy loco porque hablo lengua. Bueno, hay aproximadamente 1.8 billones de personas en el mundo que estamos locos. Esa es la locura, que no hay otra como esa. De 2.5 billones, 1.3, 1.5, 1.8 son pentecostales. Quiere decir que habemos un montón de locos hablando jeringonza. Por eso es importante que la iglesia base su doctrina y su teología en lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen los libros de los escritores. No lo que dice un compendio bíblico, ni lo que dice un auxiliar bíblico, ni lo que dice ni siquiera un comentario bíblico. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo me quedo con lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice en el capítulo número 2, versículo número 2, que de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Verso 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu
Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Capítulo 2, versículo 1 al 4. Capítulo número 10. Allí está un hombre llamado Cornelio, un hombre que amaba a Dios, un hombre justo, creía en Dios pero no tenía la verdad bíblica. Dios se le revela, lo manda a buscar a Pedro a casa de Simón el curtidor. Viene Pedro con él, le predica a él, su casa se convierte, Cornelio se convierte. Capítulo 10 del libro de Hechos, vemos que el Espíritu Santo vino, y cuando los que estaban con Pedro vieron, dijeron: wow, sobre los gentiles también es derramado el Espíritu Santo. Y lo dice allí la Biblia claramente en el capítulo número 10 del libro de los Hechos. Cuando nosotros vemos ese capítulo, Pedro llega a casa de Cornelio y, como todo buen judío, le dice: muchacho, tú no sabes lo abominable que es esto. Es decir, en lugar de hacerlo sentir bien, lo hace sentir mal. Tú no sabes lo que significa esto. Yo, como judío en tu casa, que eres gentil, y tú me llamas y me dices que Dios se te reveló y me mandó a llamar. Pero el que le entiende que Dios había tenido que trabajar con Pedro cuando le dijo: no llames inmundo lo que el Espíritu, lo que Dios ha limpiado. Y en el capítulo número 10, verso número 34 dice: abriendo la boca, en verdad comprendió que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Versículo número 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que lo oían en el discurso. Y mira lo que dice el verso 45. Los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Clarito como el agua. ¿No me creéis? Hechos capítulo 19, esto no estaba en el mensaje, pero esto está en la palabra. Capítulo 19, Pablo está en Éfeso. Y en Éfeso hay un grupo de creyentes que la Biblia le llama discípulos. Quiere decir que no eran gente que no solamente habían oído el evangelio, ya habían tenido una experiencia. Capítulo 19 de Hechos dice, verso número 1: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. ¿Lo lee conmigo? Pero mira la preocupación que había en Pablo. Versículo número 2. Les dice: ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Hace muchos en la iglesia. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Bautizados en agua aquí en este contexto. Ellos dijeron: en el bautismo de Juan, el bautismo para arrepentimiento. Mateo 3:3, el que le entiende. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, porque la fe viene por el oír. Verso 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor, y habiéndole impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban.
Por eso toda doctrina que niega el bautismo del Espíritu Santo, lo voy a decir mirando a la cámara con toda autoridad, es una doctrina del diablo. Porque eso lo dice la Biblia ahí. Pastor, pero no se vuelve a hablar del Espíritu Santo después de los hechos. Tampoco se habla del bautismo en agua. Entonces no vamos a bautizarnos en agua, porque no hay ninguna evidencia después de esto. ¿Y cuál es la evidencia más grande? El Espíritu Santo sigue haciendo la obra hasta el día de hoy, 8 de junio del 2025, aquí en Kisibi, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y donde quiera se predique el Evangelio de Jesucristo, allí hay poder de Dios manifestándose, salvando, bautizando, libertando. Los endemoniados siguen siendo liberados, los cautivos siguen siendo liberados, los que todavía reciben a Cristo siguen recibiendo el sello, y el Espíritu Santo viene con poder sobre aquellos que se lo piden. Claro que hay Espíritu Santo, claro que hay bautismo de Espíritu Santo, claro que hay Pentecostés, pero necesitamos creer y basar nuestra creencia en lo que dice la palabra de Dios, no en lo que me enseñó un maestro de instituto, no en lo que me enseñó el seminario. ¿Qué dice la Biblia? Porque hay mucha gente que marca la Biblia. Yo la marco, no lo tome a mal. Marcan la Biblia por donde quiera, pero no dejan que la Biblia los marque a ellos. Porque esto no lo entiendo, pastor. Pues si no lo entiende, ponte a orar y pídele a Dios. Si esto es para mí, dámelo. 1906, un instituto bíblico en Topeka, Arkansas. Están estudiando unos estudiantes la Biblia. No había libro de texto, pura Biblia. Esa es la historia de las asambleas de Dios. Y comenzaron a leer el libro de Hechos, capítulo 1, capítulo 2. Llegaron allí y dijeron: esto está ahí, esto será para estos tiempos. No sabemos, tú no sabes. Nadie sabía. ¿Qué hicieron? Cerraron la Biblia. Dijeron: vamos a orar hasta que esto que está escrito aquí se haga una realidad en nuestras vidas. 1911 comenzaron a organizarse. 1916 ya era un concilio y llegó el famoso avivamiento en la calle Azusa en California, y el Espíritu se derramó y comenzaron la gente a hacer fila. Los enfermos eran sanados, los que eran cautivos eran libertados, y el Espíritu comenzó a derramarse. Pastores bautistas, metodistas, luteranos perdieron credenciales, fueron expulsados de sus concilios porque el Espíritu Santo vino sobre de ellos. Porque cuando tú quieres conocerlo, cuando tú le dices: lléname, si eres real, quita de mí la incredulidad, arranca de mí la religiosidad y permíteme vivir y experimentar lo que dice la Biblia, el Espíritu vendrá a tu encuentro y serás bautizado y serás mudado y recibirás poder cuando venga sobre ti el Espíritu Santo. Y comenzarás a hablar, ya no tendrás miedo, serás un testigo fiel, testigo bautizado por el Espíritu Santo, testigo efectivo. Eso es lo que la iglesia necesita, hermanos. Que todos los que estemos aquí seamos llenos del Espíritu Santo. Pero cuando el pastor hace un llamado y pasan dos, yo soy el pastor, hermano, yo sé quién lo tiene y quién no. Cuando usted llena la aplicación para membresía, ahí usted escribe si es o no bautizado el Espíritu Santo. Y uno dice: ¿no lo quieren? ¿No lo quieren? Hermano, usted cómase el altar. Corra al altar. Corra al altar. Olvídese del bendito orgullo ese. Oh. Si se humillare mi pueblo, pero si se humillare, Dios no te va a humillar. Él te dice: si se humillare mi pueblo, si tú te humillas, Él te va a exaltar. Pero con orgullo no vas a recibir nada, hermanos. Perdona que te lo diga así, pero te lo tengo que decir, porque se hacen dos llamados en lo que va de culto desde las 6 de la mañana. Estamos orando por ti, intercediendo por ti, un grupo de intercesión en mi oficina, intercediendo por ti para que la palabra llegue, para que tú anheles, y se te hace la invitación.
Hermano, anhele ser lleno del Espíritu Santo. Anhele ser cristiano bíblico. Déjese marcar por la palabra. Tu fe tiene que estar basada en lo que dice la Biblia. Los mismos apóstoles expresaron convicciones respecto a la misma autoridad que tiene la Biblia. Hola, sé que esta palabra ha sido de grande bendición para tu vida y quiero invitarte a que nos visites presencial a nuestras facilidades. Estamos ubicados en el 2525 de la Fortune Road en Kissimmee, Florida, 34744. O puedes comunicarte llamando al 407-483-7845. Bendiciones.